fuerza que se evaluaría cuando la partícula está con otra distancia. ¿Okay? Porque tú tienes que agarrar la fuente en un tiempo anterior. Ella está ahora más cerca, está más cerca en ese momento, y sin embargo la fuerza no tiene la intensidad de la Tierra, porque esta partícula está recibiendo una fuerza que se corresponde con la configuración anterior, porque mete un tiempo para llegar a la Sol. Sería como las estrellas cuando mueren, entre aspas, y demoran Exactamente, o sea, ellas han muerto hace millones de años y todavía tú la estás mirando brillar, porque la luz sigue llegando y tiene que pasar no sé cuánto. Es el efecto retardado de lo que nosotros vemos con lo que pasa. Porque el efecto aquí es yo ver la luz, pero la causa de la luz está en el extremo. Y la estrella murió hace millones de años y todavía tú estás recibiendo luz que estaba viajando y que no llegó todavía a la Tierra. Si la luz tuviera velocidad infinita, eso no es así. Ustedes verían a las estrellas aparecer. Mira esa de joder, mira esta es. Y no es así. No es así. De hecho, los astrónomos, ¿cómo ven las cosas? Los astrónomos tienen que estar mirando el cielo permanente. Todos los días, y de repente dicen, aquí está una estrella, ahora no está. Se apagó. Tú nunca consigues ver el momento que se apagó. Tú lo que ves que ya no está. Por tanto, al momento se apagó. Por el color de la distancia. Sí, pero es otra cosa. El color que da la velocidad de la velocidad de separación. Pero estamos hablando de otra cosa. Pero conociendo la distancia de separación y con claro, el efecto Doppler que se apagó. El efecto Doppler queda vinculado a esto. Porque el efecto Doppler lo que hace es que el comprimento de onda se alarga. ¿Y por qué? Porque tú estás más tiempo mirando la misma cosa, ¿no? Entonces, tú lo que estás mirando es un comprimento de onda más largo de lo que realmente es. ¿Bien? Entonces, bueno, esa solución es válida tanto para el potencial escalar como vectorial. Vamos, Mateo, voy a esperar por ti. Rápido. Solo para que vuelva. Para que vuelva rápido. No, porque si no se queda en el aire lo que voy a hablar ahora, que no tiene nada complicado. ¿Cuánto día mañana? Sí. Sí, ¿cómo es? Sí, ¿Estás bien? Desde mañana todo el día. Me pedí todo el día. Sí. ¿Cómo? Organizando para estudiar. Mañana todo el día. Mañana me pedí el día libre para estudiar. Pero es la próxima semana, ¿no? Sí. El día 3. Tal vez. Está marcado para el día 3. Vamos a ver si llegamos a terminar el contenido del día 3. No, muy interesante porque usted tiene 3 y los muchachos de graduación 3 también. O sea, que voy a tener no sé cuántos ejercicios ahí, como en prueba por calificar. Yo debía haber creado un delay, esta cosa. Pero bueno, tiene que ser así. Es muy complicado para mí con otras cosas. Recuerden que en octubre. El 5. No, eso dijiste ayer, dijiste el 5 y el 2. No, A los 18 dólares. dije 2 y el 15 posiblemente, yo no te el 14 y 16. El 2 y el 16. Primera semana y tercera semana de octubre. Martes. El 2 y el 16. Y las clases que no tendremos serán. En noviembre. Yo estoy dando clases antes. La clase va a ser el día. Yo estoy en Belo Horizonte del 7 al 10 de noviembre. Entonces no hay clase el 7, no hay clase el 10. Y por ahí hay un feriado el 12 de octubre. Hace el día 3.
Ese estoy con el hijo mío. ¿Dónde fue? A mí ya no escuché. O sí, yo creo que a su tiempo. Ya no sé. Ahora cuando vaya a preguntarle, si fuera tal, le preguntaría. ¡Oh! La familia de los tíos viven en San Pablo, tipo familia, ¿no? Es como encima de la montaña, entonces la casa tiene tipo frente acá, solo que conforme vas entrando a la casa no tiene ventanas. Entonces el baño está dentro de la cocina y la ventana del baño da para la sala. Así mismo, cuando te y la familia es gigante, son como 10, 15 personas. Ahí vas a sacar y tales a la frente de toda la familia. Bom, então a ideia é aplicar isso que a gente viu para esse caso. Exatamente. Ou seja, vamos a calcular os potenciais, associados a uma carga em movimento. Y ese es el paso previo a lo que vamos a hacer después, que es calcular los potenciales para una distribución. Entonces, tenemos el problema de una carga con movimiento arbitrario y queremos calcular los potenciales escalar y vectorial. Como ya tenemos una teoría desarrollada, lo que voy a hacer es aplicar esto para una carga. Significa que aquí esa ρ va a ser la densidad de una carga, o sea, carga E por una delta, les digo, ¿no? Y aquí densidad de corriente, o sea, densidad de corriente de una carga de movimiento, por tanto, ρb y ρ es esa cantidad, ¿no? ¿Está claro? Entonces, perfecto. Entonces aquí tengo, voy a sustituir ρ por E la delta, J, E a delta por la velocidad. Claro. Una pregunta que capaz que... Hija, padre. Eso demoró. Un problema no era agua. Un problema era comida. No consigo. No consigo pensar con la barriga. Estaba durmiendo. Tengo una pregunta, pero capaz que esa pregunta muestra que justamente no entendí. Si son cargas puntuales, ¿por qué estamos usando ρ? Tú puedes tener una carga puntual. Si está en movimiento, no. Tiene una J, tiene una corriente. Una carga de movimiento genera una densidad de corriente. Sí, J sí, pero ρ. Rho es la densidad de carga. Si tú tienes una carga, tienes ρ. Sí, uso de que... Dado así, eso vimos desde que estamos hablando de densidad de terminal, ¿no? Esa es la manera de que una carga puntual de una distribución discreta se convierte en continua. Usando la Carga vertical. como agua. no, pero entonces no es una carga, es una distribución de cargas puntuales. Sí, pero en particular esa distribución es una, porque el potencial es para una carga. Lo que pasa es que siendo una carga, tú puedes convertir esa carga de una distribución continua usando la delta libre. Eso lo hicimos aquí. Sí, ¿no? sí, eso sí, no, lo que me quedó la duda fue lo de una carga o...
Entonces tenemos esa distribución de carga y tenemos esa distribución de corriente. Tendríamos que sustituir eso aqui e calcular a integral. Não. Uma carga gera densidade de corrente, professor. Mas não é Se é estacionário. movimento, sim. Eu estava vendo no Rift ontem, eu acho. E ele falava justamente disso. Ele estava falando sobre uma carga em movimento não gera um campo magnético induzido. Claro que sim, é só para discutir aqui agora. Claro que sim. Exatamente o que você vai achar agora é o potencial vetorial associado a essa carga em movimento e o potencial escalar, e portanto também. E vamos calcular agora. Isso é o que se chama o potencial de Liénard-Biescher. Vou trazer o livro depois para tirar a dúvida. Então, aqui temos o potencial escalar, não? Agora, o potencial escalar, de que estamos falando? A partícula está aqui, em R sobre 0 T'. Nós estamos achando o potencial aqui, em R T', e a partícula tem essa velocidade que está assim. Portanto, R são é a distância aqui, aqui. Ok? Bem. Bom, aqui temos a solução que vimos anteriormente. Temos que integrar por V'. Quando você integra por V', o que vai acontecer? Você tem aqui uma delta de R' menos R sub 0 em T', não? Portanto, quando integra em V', a integrar essa delta, o que vai fazer é avaliar R', isso daqui, em esse valor, R sub 0 T'. Está claro? Ou seja, o que estamos fazendo com essa delta é ubicar a partícula cargada. Então, quando você integra, esse integral passa a ser essa daqui. Ok? R' foi avaliado em R sub 0 integral. Ou seja, a posição da partícula no instante T'. Fica ainda essa outra delta, na delta temporal. Mas aí essa delta é uma delta de uma função. E, portanto, tem que ser tratada assim. E, portanto, temos que achar os zeros das... Ou seja, temos que achar os zeros da função para avaliar essas derivadas. Lembra que isso é uma fórmula que eu dei para vocês? Não? A delta de uma função. Quais são os zeros da função f(x)? Primeiro, quem é a função f(x)? A função f(x) é isso que está aqui. Ok? É isso. Os zeros dessa função implica zerar essa forma que está aqui. E zerar isso leva a que T' seja igual ao tempo de retardo, que é isso daqui. Portanto, os zeros da função f em T' são dados pelo tempo de retardo. O que significa que essa derivada que vai aqui, vai estar avaliada no tempo de retardo. ¿Está claro? E a derivada, que é a derivada de isso que está acá em relação a T', que dá derivada de T' em relação a T' 1. Derivada de isso aqui em relação a T' seria isso aqui. E a derivada de T em relação a T' é zero. São variáveis diferentes. Bem, perfeito. Então você tem que avaliar essa derivada. Esse módulo é isso que tem aí. Não? A derivada disso que está aí é décimo exponente com meio. Isso é avaliado 1 meio menos 1 meio. E a derivada da base. A derivada da base que é isso aqui. Está claro, tem? Portanto, podemos substituir essa derivada por isso que está aqui. Em razão de que isso aqui é um vetor unitário. Vector entre módulos, un vector unitário.
Ou seja, N é o vetor unitário que liga a posição da partícula com a posição do ponto de observação. De aqui. Es la distancia entre el observador y la Entre causa. R, que estaba el observador, y el resultado que era la partícula. Entre el efecto y la causa. Perfecto. Portanto, essa derivada pode ser escrita assim. Normalmente, como essa derivada aparece muito, então se utiliza o parâmetro ρ. Já acabou. Lembra que esse parâmetro ρ saiu daqui. Como se llama? Ρ saiu daqui. Ok? Então, a delta original fica assim. Você substitui isso aqui na integral e o resultado é avaliar T' no tempo de retardo. Portanto, o potencial escalar vem dado assim. Observem que fisicamente o que está indicando-se é o potencial para o instante T na posição R, no instante T na posição R, viene dado por la posición que tenía la partícula en el tiempo de retardo y la velocidad que tenía la partícula en el tiempo de retardo, antes del momento que yo estoy evaluando. Então, o potencial no tempo T não depende do tempo T. Sí, porque el tiempo T depende del tiempo de retardo. A ver, ¿cómo que no depende? No, tú estás evaluando en el tiempo T. Tú evalúas en el tiempo T. Lo que acontece es que eso que tú evalúas en el tiempo T depende de la velocidad y la posición de la partícula antes de T, en el tiempo retardado, o el tiempo retardado. Como retardado. ¿Está claro? No de la posición y de la partícula, la velocidad de la partícula que va a tener cuando llegue T. Al que vi aquí, o sea, la partícula está aquí. Esa es la partícula en el tiempo T. Está ahí con esta velocidad. Pero en la fuerza que sintió esa partícula no está en función de esta distancia, no, está en función de la distancia anterior, cuando esta partícula estaba aquí. Porque la señal demora un tiempo en llegar. Cuando ella está aquí, la señal sale de ella, pero no llegó aquí todavía. La que está llegando aquí es cuando ella estaba aquí. ¿Entendió? Todo es fruto de la finitud de la velocidad de propagación de la luz. Si fuera infinita, no. Si fuera la velocidad fuese infinita, esta partícula sentiría la fuerza porque la otra está aquí. Pero el problema es que necesita un tiempo para llegar. Y ahí se complicó todo. ¿Ok? ¿Está ahí? Entonces, eso es el potencial escalar de Liénard-Biescher. Para el potencial vectorial es algo similar. Es decir, ustedes tienen este potencial vectorial, sustituyen J con estas deltas, tienen de nuevo dos deltas y haciendo lo mismo, integrando el volumen, sustituyen la integral de volumen, lo que hace es sustituir a R línea por el resultado T en línea, después la integral del tiempo, tienen que hacer lo mismo, convertirla, derivar, no sé qué, sé cuánto, y haciendo lo mismo llegan a esto, que es muy parecido a lo que vimos antes. ¿Qué significa muy parecido? Que el potencial vectorial y el potencial escalar están vinculados. Están vinculados porque potencial escalar era eso mismo sin esta velocidad y sin esa velocidad. Era así. O sea, en realidad lo único que estoy agregando es el sentido de la dirección a la cual está viajando.
capaz que nada. La diferencia entre los dos potenciales, el ¿dónde está la es diferencia? únicamente en el sentido del vector en el cual está viajando. El sentido de la velocidad. El sentido de la El velocidad. problema es que tú, para llegar al potencial vectorial, tuviste que hablar de corrientes, densidad de corrientes. La densidad de corrientes tiene velocidad y además tiene este C. Entonces, la diferencia entre una cosa es el C, la velocidad de la luz, y la velocidad de la partícula. Esas dos. Si tú tiras esas dos y dejas esto y esto, eso es potencial escalar. Por tanto, el vínculo es así. El potencial escalar y el potencial vectorial están relacionados por el cociente de eso es. Velocidad de partícula entre velocidad de luz. ¿Ok? ¿No? Estoy dando tiempo aquí. Casi no. A ver, ¿Qué significado tendría eso? Bueno, tú estás trabajando con dos potenciales diferentes, un potencial escalar y un potencial vectorial. Lo que pasa es que la causa es la misma, es la partícula cargada. Con la diferencia que para que aparezca el potencial vectorial, la partícula tiene que estar en movimiento. Por eso aquí aparece para el potencial vectorial B y para el potencial escalar. ¿No? O sea, potencial vectorial es generado por corrientes o densidad de corrientes. Por tanto, la partícula tiene que estar en movimiento. De ahí que ahí aparece la velocidad. No me mates por la pregunta, pero ¿por qué no aparece la magnitud? Acá pone la defensa primero. No, porque capaz que es un golazo, pero ¿por qué no aparece la magnitud de la velocidad y aparece sobre la dirección de la velocidad? ¿Cómo que no? Está en la magnitud. Esto es un vector V con módulo de dirección y sentido. Es vector V. Tiene todo. Pero no es vector unitario. No, ese es vector V. Es Perfecto. vector V. Ahora sí ya. Entonces, la otra cosa que está discutiendo aquí, de acuerdo con la teoría de Coulomb, nosotros deberíamos esperar algo así, porque esa es el potencial escalar de una partícula puntual, ¿no? Sin embargo, en el cálculo potencial escalar de Wiener-Becher aparece aquí, o sea, aparece esta cosa. Es una corrección al potencial que no era esperado y aparece. ¿Okay? O sea, el potencial coulombico no solo está afectado por la evaluación de la posición de la partícula en el tiempo de retardo, sino que también tiene una corrección adicional, que es aquí, que no se estaba esperando, pero aparece. Hay una doble afectación por el efecto del movimiento. Perfecto, entonces, si tienen los potenciales, se pueden calcular los campos. Miren que soy profesor bueno, soy buena gente. A Guillermo yo le demostré esto, los campos. Eran 4 páginas. Ahí estoy esperando ya. Vale, ¿cuál es la física que está ahí? A ver. El resultado cuando calcula el campo es la suma de dos campos, E1 y E2. Aunque en realidad es la suma, en realidad ellos tienen diferente participación. ¿Por qué? Porque este depende de R al cuadrado, inverso, y este depende de solamente de R. Por tanto, cada uno de esos campos tiene una actuación en diferentes regiones. Si usted está cerca de las cargas, tiene mayor participación. Claro. Si tú estás con distancias pequeñas, 1 sobre R cuadrado va a ser mayor que 1 sobre R. Si tú tienes distancias mayores que 1, más grandes, entonces el que tiene participación es este. ¿Okay? Pero además de eso, hay otra característica.
Este primer campo depende de n, un vector n. ¿Quién era el vector n? Un vector unitario que se El que va de la partícula A al punto donde usted está observando el efecto. Por tanto, es un campo longitudinal. Está en la dirección que une a la partícula en movimiento con el punto de observación. Ese campo es longitudinal, está en esa misma dirección. Este otro no, porque el resultado viene cruz. Por tanto, este es perpendicular a esa dirección. ¿Cuál ustedes pensarían que da origen a ondas? Bueno. El segundo, el particular. Porque las ondas electromagnéticas son transversales. El campo vibra en la dirección perpendicular de a la onda, a la dirección de propagación de la onda, ¿no? Por tanto, este campo no genera ondas, pero este sí. El campo 1 genera potencial y el potencial que va a generar las ondas, algo así. Claro, lembra que nosotros calculamos el campo a partir de los potenciales, ¿no? Entonces primero calculamos el potencial que ya calculamos, y entonces tú tienes que calcular utilizando aquella expresión de que el campo es menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada temporal del potencial vectorial, 1 sobre c de algo. Essa é a fórmula que Deus sabe. E por que a gente chega em dois valores para o campo E? Porque tenemos un término. El campo E es menos gradiente de phi menos 1 sobre c de algo. Hay dos términos. Claro, ahí después se mezclan. Cuando tú calculas, hay cosas que pasan por los dos, porque eso está vinculado a las dos cosas. El asunto es que al final de las cuentas se llega a eso. Entonces, la solución general del problema del movimiento de una partícula de la partícula de los potenciales inertes da dos tipos de campos. Un campo longitudinal que no genera ondas y un campo transversal que genera ondas. Pero el campo transversal que genera ondas no aparece cerca de las cargas en movimiento. Aparece lejos de las cargas en movimiento. O sea, usted tiene una carga transversal. Usted tiene una carga en movimiento y cerca de la carga no hay una onda, pero lejos de la carga hay una onda. Es decir, dicho de otra forma, a ver, con la física, las ondas electromagnéticas son resultado del efecto de la ley de Faraday. Es decir, nosotros calculamos ondas sin fuentes. La solución de las ecuaciones de Maxwell sin fuente dio una onda. Es decir, ustedes no necesitan fuente para crear onda. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que aparece campo magnético por la variación del campo eléctrico, variación temporal. Y aparece campo eléctrico por la variación temporal del campo de inducción magnética. Se autosustenta. La variación viene del otro campo, el otro campo varía cayendo del primero y así va. Y eso es el fenómeno ondulatorio. ¿Fenómeno qué? Ondulatorio. Es decir, la variación temporal de un campo en el otro campo. Y así. Y se va propagando la perturbación. Por eso es una onda. Se propaga perturbación. Pero cerca de la carga, el movimiento que origina todo el fenómeno, no hubo tiempo todavía para esa interacción entre los campos, ¿no?, que genera la ley de Faraday, la inducción. Necesita apartarse de la fuente para que la inducción funcione y aparezca la onda. Es por eso que así queda. Entonces, el análisis físico cualitativo
de por qué aparece eso. Perdón. ¿Por qué que dijiste que no hay una fuente? En Yo dije que realidad, no, bueno, espera. Yo dije que nosotros encontramos Que en el- una solución de las ecuaciones de Maxwell para cuando no había fuente, y ese fue nosotros. Y que por tanto, si es así, tú puedes tener ondas sin fuente. eso. Pero, y ahí hay la duda. En realidad, las ondas sin fuentes no. En realidad, en algún momento hubo una fuente. Ah, claro, pero en la región que tú estás relacionando no hay. Pero en algún momento. Allá lejos. Sí. Exactamente. En Allá algún lejos. momento se generó esa Ah, sí. onda. No, claro. Ah. La causa tiene que existir. Exacto. Si no, no hay efecto. No necesariamente la tenés que conocer para medir esa. Lo que no tiene que estar en la ecuación del punto donde tú estás calculando. Claro. En otro lado. Tú estás calculando el efecto de ella. Allá no está ahí. Y donde yo estoy puedo simplemente trabajar con campos magnéticos y Que sea- eléctricos como siendo Son autoconsistentes. Un ejemplo. Después que tú lo engendraste, allá, Ya es no- solito, va caminando. Solito. No necesita nada. Él se auto genera. Y por eso la onda se propaga. Tú tienes la antena, la televisión allá en Vilá, y la televisión está aquí. Y tú enciendes la televisión y lo ves. Pero se propaga y crece conforme va pasando el espacio-tiempo, no. Se propaga crece. igual. Se propaga. Ni igual. La señal disminuye. Por eso tú no sientes aquí la Río Globo de Río Pero si Janeiro. fuera en el No, vacuo. allá tiene que tener una antena retransmisora aquí. Pero si estuviese en el vacuo, no, ahí viajaría eternamente. En el vacuo la disminución es de otras causas. No es, hay disminución, pero la disminución es por otras causas. No es por pérdida. Es porque la onda se propaga de forma esférica. Y por tanto la energía tiene que distribuirse cada vez en un volumen mayor, la misma energía. Y por tanto disminuye la intensidad. Por eso tú la estrella que está allá lejísimo, tú la ves con un puntico así. Si tú tuvieras 2 kilómetros de ella, te quemaría. ¿Entiendes? O sea, porque ahí lógico, la energía se fue distribuyendo en un volumen esférico cada vez mayor, y cae la intensidad según 1 sobre r cuadrado. Te saqué el dictado, decíamos, la Todos son energía, el flujos flujo de energía. No sabes, todo eso lo vamos a calcular y vas a tener que simularlo. Ahí sí.